Buenas tardes, amigos. Estamos de nuevo con un gran aliado de nuestro canal, el profesor, psicólogo y periodista eh, George Taborda, quien está desarrollando con nosotros en inteligencia económica un, un diagnóstico y una determinación de perspectiva de la educación en Venezuela. Pero hoy lo vamos a entrevistar como psicólogo y esto es una muestra muy palpable de cómo los venezolanos son capaces de enfrentar una diversidad de posibilidades y oportunidades y asumir los retos del desarrollo intelectual y personal. George es además psicólogo eh, y además de profesor de matemáticas y es comunicador social, siempre con altos rendimientos y méritos en su formación académica. Él ha publicado un libro que se llama Después de la ansiedad viene la calma, parafraseando el famoso refrán popular, y nos va a hablar de este libro y de sus búsquedas que van hacia un segundo libro muy próximamente. George, adelante, háblanos de tu trabajo y por favor, eh, déjanos, déjanos un poco más tranquilos con la curiosidad de tu búsqueda. Bueno, buenas tardes a la audiencia de tu canal. Buenas tardes a ti. Un saludo, un placer estar otra vez contigo. Hoy para hablar sobre mi libro. Y para hablar sobre mi libro me voy a remontar a mi llegada aquí a los Estados Unidos. Yo llegué aquí el 5 de mayo del 2021 en plena pandemia, solicitado por mi hija mayor. Me vine con toda mi familia, mi esposa y mis dos hijos menores. Y en esas circunstancias pandémicas, no, y además como no tenía ningún estatus migratorio legal todavía, no podía hacer absolutamente nada. Entonces estuve prácticamente 8 meses sin hacer nada hasta que me llegó la residencia, que me llegó exactamente a los 8 meses de estar aquí. En esos 8 meses dije, bueno, ¿qué hago? Y retomé una idea que tenía desde hace mucho tiempo, desde que estaba en Venezuela, empezar a escribir mis experiencias. Y dije, bueno, voy a escribir, a retomar mis experiencias como psicólogo en Venezuela, que fueron muy exitosas en el tratamiento de la ansiedad, y voy a escribir un libro sobre eso. Y empecé a escribir el libro con tiempo, porque no hacía otra cosa que escribir, no tenía otro tipo de ¿Qué, actividades. qué clase tan buena de terapia conseguiste, ¿no? Sí, y Sí, entonces, muy económica. sí, me enfrenté a la pandemia escribiendo. Y entonces empecé a retomar experiencias. Fue un proceso laborioso que me llevó aproximadamente unos 10 meses porque el libro se publicó en el 2022. Empecé a recopilar experiencias, menos mal que yo tenía casi todo grabado, el historial de pacientes y todo en mi laptop que yo me traje. O sea que tenía información sobre mi experiencia como psicólogo en Venezuela. Y empecé a escribir un libro que yo inicialmente no es un libro académico sobre psicología, es un libro de autoayuda. Y empecé a escribirlo para matar el tiempo y además cumplir un sueño que tenía, que era empezar a escribir mis experiencias, como te dije antes. Mm, Y bueno, empecé a escribir, terminé el libro, lo envié a Amazon me hizo una propuesta, me dijo, nosotros te editamos el libro, nos encargamos de todo el proceso y simplemente vamos a compartir lo que produzca el libro. Y bajo ese esquema hicimos un contrato, terminé mi libro, lo envié a Amazon, se publicó.
Y el libro se hizo bestseller en poco tiempo. Qué Esa es bueno, la qué historia del libro. maravilla, qué bueno. Y, ok, y después de ese libro, eh, por supuesto, como fue una primera experiencia de reflexiones y de recoger los frutos de tu trabajo en ese campo, eh, estás como encaminado a un segundo libro, que no vamos a decir todavía el nombre, pero estás trabajando en un segundo libro, ¿no? Y estoy trabajando en un segundo libro y podríamos adelantar algunas cosas. Por ejemplo, el libro está dirigido a los inmigrantes. Qué bueno, Es sobre excelente. psicología y está dirigido a los inmigrantes. ¿Cómo enfrentar el proceso de inmigración, que es un proceso difícil? Oye, pero Algunas herramientas para enfrentarlo. te tengo una noticia. Nosotros tenemos en Benamérica un equipo, un proyecto que se llama Centro de Atención Integral a la Diáspora. Y ahí se usa una técnica que se llama coaching ontológico. Yo tengo formación en coaching ontológico. Bueno, entonces fíjate tú qué casualidad, que tú probablemente no sabías esto en América y yo, que no sé nada de psicología, sé que América tiene eso y soy inmigrante también. Además, mi entrada a Estados Unidos se parece mucho a la tuya, se parece mucho a la tuya. Yo no he escrito todavía, tengo por allá algunas cosas que estoy rahuñando y me parece que hay una gran coincidencia. Pero lo más importante es que vamos a tener un encuentro con ellos, si tú me lo permites, porque yo creo que tu trabajo puede ser muy útil y puede proyectarse muchísimo en Benamérica, proyecto que además se llama CAIDI. Yo quisiera reproducirlo en los países donde hay mayor población venezolana, porque el objetivo de ese proyecto es darle apoyo, como lo dice el nombre, integral. Es decir, yo tengo incluso allí un proyecto de una plataforma de empleo, que Ya. incluso tengo tengo la propuesta tecnológica y todo, y desafortunadamente no hemos obtenido los recursos para esa parte tecnológica. Pero allí de lo que se trata, y te lo comento rapidito, es de buscar una conexión lo más eficaz posible entre la capacidad del individuo y su vocación y su nuevo, digamos, ambiente de vida social y laboral. Por Pero hay decirte un una ejemplo parte, concreto, un médico que está haciendo Uber y trabaja como enfermero o ayudante de un médico en Estados Unidos, podría, si se encaminan bien las cosas, ¿verdad? Incluso institucionalmente y con acuerdos, podría ser mucho más valioso para el país y podría tener una experiencia mucho más rica para él si logra reencontrarse con su profesión aquí, cosa para la cual el caso chileno es una muestra. Los médicos venezolanos están preparados, igual que los docentes o los profesores de cualquier cosa, porque nuestra educación fue bastante buena, ¿no? Bueno, pero la entrevista era contigo, yo me estoy robando tu tiempo, nos queda poco tiempo. O sea, ¿cómo? Bueno, el libro se consigue en Amazon, se lo vamos a recomendar a todo el mundo y pronto vamos a mencionar el segundo libro de George. ¿Cómo, cómo resumirías tú esta experiencia? ¿Cómo te sientes en cuanto a la respuesta de tus lectores? Y qué conclusión sacas hay un autor inglés que se llamaba eh, Arnold Toynbee, un historiador que escribió una tesis que se llama, sí, se llama Reto y Respuesta. Estoy- ¿Qué conclusiones sacas tú? ¿Qué conclusiones sacas tú de esta, vamos a decir, de esta experiencia que fue un desafío para ti y que ha sido para 9 millones de venezolanos? Así muy rápidamente, con vistas al libro y a tu posición de psicólogo. mira, la conclusión que yo saco primero es que hay que atreverse. Ok, ok, Llegar al éxito significa que hay que dar un primer paso.
Ujú. Y allí es donde la gente generalmente se tranca Ok, en dar ese primer paso. sí, la dificultad para cambiar, la Sí, resistencia al salir de cambio. la zona de confort. Ok, ok. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir con esta parte. Vamos a tener dos líneas de trabajo. Si tenemos dos sombreros con nosotros en YouTube, el psicólogo George Taborda y el experto en inteligencia artificial y en educación, George Taborda. O sea que trabajo vas a tener. Por lo pronto trabajo. No sé si te podemos pagar todo lo que tú vales, pero pronto a lo mejor vamos a tener otras cosas en premio a tu intensa y denodada labor de profesional y Yo creo académico. firmemente que el conocimiento hay que repartirlo, hay que darlo, hay que Hay que ponerlo a producir. divulgarlo. Sí, señor. Sí, señor. De verdad que me encanta hablar contigo. Te felicito por este logro. Te deseo mucho éxito en tu próximo libro y nos vemos el lunes para seguir hablando de educación. Ok, José Manuel, gracias por darme la oportunidad de expresarme y que llegar a tu Sí, público. cómo no. Muy agradecido ya yo también contigo y nos vemos pronto. Suerte, Ok, feliz tarde. Hasta dale, luego. igualmente. Chao.